Durante la reconstrucción del templo de Dios en los días de Zorobabel, fue imposible para los israelitas no comparar la grandeza del antiguo templo con el templo que estaban construyendo. El temor, el desánimo y un sentimiento de inferioridad estaban presentes en el pueblo, y es por eso que Dios les dice: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo todo el pueblo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Con esto, Dios le recuerda a su pueblo que nunca se ha tratado de los recursos que tienen, o de lo complicado o difícil que pueda parecer una situación, sino de su presencia, que es quien los acompaña. Dios llama a su pueblo a esforzarse, a cobrar ánimo y a trabajar, no porque ellos pudieran lograr mucho con eso, sino porque la misma presencia de Dios los iba a acompañar en toda esa obra. Hoy en día muchos cristianos ven las complicaciones del mundo, el abierto rechazo de las personas cuando se les presenta a Dios, lo económico o lo laboral como un impedimento para seguir sirviendo al Señor. Pero el Señor de los ejércitos celestiales dice: Yo estoy contigo, esfuérzate, cobra ánimo y trabaja en la reconstrucción de mi templo, porque yo estoy contigo. Acerca de esto, Sugel Michelén dice: Hay personas que viven ancladas en una supuesta era dorada de la historia de la iglesia y piensan que la iglesia de ahora no sirve. Me hubiera gustado vivir en la época de la iglesia primitiva, o me hubiera gustado vivir en el tiempo de Whitefield o en el tiempo de Spurgeon. Y entonces miran a su alrededor lo que está sucediendo en muchas iglesias y se sienten profundamente decepcionados. Estaba recordando cuando pensaba en esto que hubo una época en esta iglesia que ese era el sentimiento de la mayoría de los miembros que han estado aquí prácticamente desde el principio. Siempre que empezábamos a hablar de la historia de nuestra iglesia, cómo comenzamos hace 44 años atrás, en verano del año 1978, recordaban con mucha nostalgia aquellos primeros años cuando había tanto fervor por leer las escrituras, había tanto fervor por evangelizar, había tanto fervor por aprender de teología. Y ciertamente fue una época de verdad muy especial que debemos recordar con mucha gratitud. Pero mis hermanos, no todo era color de rosa. También había mucha inmadurez. También cometimos un montón de errores que jamás quisiéramos volver a repetir. Por eso alguien decía que la nostalgia es una extraña mezcla de mala memoria con una buena imaginación. Nosotros distorsionamos nuestros recuerdos del pasado. Y cuando esa nostalgia nos atrapa, produce en nosotros una sensación de desencanto. Y esa sensación tiende a paralizarnos. Nunca volveremos a experimentar lo que vivimos en esta época. Estos israelitas se habían dejado atrapar por la nostalgia de un pasado muy glorioso y estaban profundamente desanimados. Estamos perdiendo el tiempo. Nunca podremos equiparar este templo con el primero. Pero entonces viene Dios por medio del profeta Ageo y les dice: ¿saben qué? Ustedes tienen razón. Este segundo templo jamás será como el de Salomón. De hecho, el arca del pacto había desaparecido. En el lugar santísimo ellos no tenían arca del pacto. Este segundo templo ni en sombra tenía la gloria del primero. Y sin embargo, ahora Dios les dice: pero ¿saben qué? No deben desalentarse.
El problema que tenían los israelitas es que estaban magnificando los obstáculos y minimizando a Dios. Algo parecido le sucedió al pueblo cuando Moisés envió a espías a reconocer la tierra de Canaán, porque cuando ellos regresaron después de 40 días, 10 de los espías enviados hablaron de las virtudes del lugar diciendo: «Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, en la que ciertamente fluye leche y miel, y esto es el fruto de ella. Pero nosotros no podremos subir contra los pueblos que habitan en ese lugar, porque son más fuertes que nosotros». Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos». Este pueblo había olvidado quién era Dios, y cómo Él los había librado del ejército del faraón con milagros, mostrando así que no hay nadie ni nada más grande y poderoso que Él. Al igual que la debilidad de los israelitas en los tiempos de Moisés, la debilidad del pueblo en los tiempos de Ageo era real. Por si fuera poco, su falta de recursos para la reconstrucción del templo en comparación con los recursos que Salomón había utilizado también era real. Pero el mismo Dios que había prometido estar con Moisés era el Dios que les recuerda a los israelitas que también estaría con ellos. Conociendo Dios la tendencia que tenemos de olvidar que Él va delante de nosotros, y de que nosotros tendemos más a mirar nuestros recursos, fuerzas y talentos como si fueran algo importante para la obra, Dios les recuerda y nos recuerda a nosotros a lo largo de las Escrituras la responsabilidad que tenemos en el hacer, como el hecho de que Él va delante de nosotros. Cuando David le recordó a Salomón la promesa de Dios de edificar su casa por medio de él, le dice: «Que el Señor te dé sabiduría y entendimiento, para que obedezcas la ley del Señor tu Dios mientras gobiernas a Israel, pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Ahora manos a la obra, y que el Señor esté contigo». En Deuteronomio capítulo 31, del versículo 5 al versículo 6, Dios le dice a Josué: «El Señor te entregará a los que viven en la tierra de Canaán, y tú tendrás que hacer con ellos lo que te ordene. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará». Esto es responsabilidad dependiente, las mismas palabras que se utilizan en Ageo. En Josué capítulo 1 versículo 5 dice: «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Reggie Bridges habla acerca de esta responsabilidad dependiente para explicar la dinámica que existe entre la responsabilidad de Dios y nuestra responsabilidad. Nosotros debemos cumplir con nuestras responsabilidades y no rehuir a ellas, pero no debemos cometer el error de hacer las cosas en nuestra propia fuerza, sino que debemos siempre depender del poder de Dios y entender que sea cual sea la situación, es la presencia de Dios lo que hace la diferencia. El pueblo de Dios había regresado del exilio con el deseo de trabajar en la reconstrucción de Israel, pero se desanimaron pronto y decidieron esperar a que lleguen tiempos mejores, de más prosperidad y tranquilidad. Pero Dios les dice: «Esfuérzate, trabaja, porque yo estoy contigo».
En nuestras propias fuerzas nosotros somos menos que nada, pero amparados en el poder del Todopoderoso, no existe obstáculo que sea imposible de vencer. Ellos se detuvieron a mirar las glorias pasadas y recordar el esplendor del antiguo templo de Salomón, y esto solamente había servido para llenar su corazón de nostalgia y depresión, y es por eso que Dios les recuerda el pacto que había hecho con ellos cuando les dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. La obra del Espíritu en nosotros no elimina nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que esforzarnos y trabajar, sabiendo al mismo tiempo que el Espíritu está moviendo nuestra voluntad y está haciendo eficaz nuestra labor. No importa quiénes seamos, ni la posición que ocupemos, ni los dones o talentos que tengamos. Es Dios quien está haciendo la obra por medio de vasos de barro. Dios no espera que hagamos o logremos cosas con nuestro propio esfuerzo, sino que aprendamos a confiar en su control, su poder, amor y justicia en medio de toda situación, recordando que Dios es fiel para cumplir cada una de sus promesas, incluso aquella que dijo antes de ascender a los cielos: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos.